viene un problema, vale, tranquilidad, no pasa nada. Que esto siempre tiene su fase, ahora nos cabreamos, luego miramos a ver qué podemos hacer y al final siempre pasa algo y se soluciona. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Pues bienvenidos a un podcast más de Cómo Traviajar, donde en este caso tengo a dos grandes viajeros que tengo mucha ilusión de hablar con ellos, porque además los conozco desde hace mucho tiempo, no físicamente, sino de forma virtual, seguramente más de lo que ellos se imaginan, así que para mí es un verdadero placer. Ya coincido con ellos físicamente, pero ahora además han creado algo increíble en lo que me han metido a mí dentro, así que pues es doble placer. ¿Cómo estáis, Óscar y Blanca? Hola, ¿qué tal, Buenas, Íñigo? Pues mira, teníamos muchas ganas ya de salir poder, en tu podcast. de poder participar en un podcast tuyo, porque, bueno, sabiendo que tú eres el señor de los podcasts, seguramente uno de los podcasts más escuchados en el mundo viajero, y nos hacía muchísima ilusión compartir contigo un ratito. Qué bueno, pues qué bien que hemos encontrado ese rato y además que es que tenemos la mejor excusa posible, que hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, para empezar me gustaría que contéis un poco, bueno, quiénes sois y a ver qué es lo que pasó en julio de 2017. Bueno, pues a ver, somos Óscar y Blanca del proyecto Vivir en Ruta. Nosotros llevamos desde 2017 viviendo una vida nómada, al principio en bicicleta y más adelante pues fue cambiando y mutando un poco el proyecto y ahora pues vivimos en una furgoneta camper. Y bueno, pues ese julio de 2017 fue pues al final la consecuencia de mucho trabajo previo que habíamos hecho hasta entonces de prepararnos una ruta y un cambio de vida en toda regla. Nosotros llegó un punto en el que necesitábamos cambiar de vida porque teníamos unos trabajos que no estaban mal, pero que no nos satisfacían, no nos sentíamos alicientes. Sí, sentíamos como que teníamos, no sé, a veces es difícil saber qué camino tomar, pero yo creo que sí que todos tenemos un poco en común que tú sabes cuando algo no está funcionando del todo bien. Y nosotros pues teníamos un trabajo estable, pero sabíamos que había algo dentro que no nos acababa de hacer sentir bien. Y entonces pues nos pusimos manos a la obra y dijimos, bueno, esto hay que cambiarlo. O sea, tenemos que vivir en paz con lo que nosotros pensamos. Y bueno, nos dimos cuenta que nuestro camino era ese. Nuestro camino era vivir en ruta, empezar una vida viajera, una vida nómada, una vida que tenga que ver con el minimalismo y en el que el movimiento pues sea pues una constante. Entonces empezamos un viaje en bicicleta, nos deshicimos de todas nuestras pertenencias que teníamos y las metimos en 4 alforjas, en lo que cabía en 4 alforjas. Nos deshicimos del coche, de la casa, de la ropa, bueno, todo lo que no cabía dentro de esas 4 alforjas ya no tenía cabida en nuestra nueva forma de vivir. Y iniciamos un viaje que empezó en Barcelona, una primera etapa que fue cruzar Europa en bicicleta desde Barcelona hasta Grecia, siguiendo un poco el mar Mediterráneo, el mar Adriático y siguiendo la costa. Para que la gente sepa un poco también a qué os dedicabais y también si antes de ese momento de empezar a viajar por Europa, por el Mediterráneo en bici, a ver si habíais hecho algún gran viaje. O sea, ¿erais grandes viajeros ya de antes? No, para nada. Nosotros, sí es verdad que yo antes de conocer a Óscar tenía muchas ganas de irme a Australia a trabajar, algo que tenemos en común, porque sé que has estado en Australia durante una temporada, ¿no? Sí, así es. Exacto. Y nada, se lo recomiendo a todo el mundo, que por cierto ya estuvo por aquí Marta Caparrós, que ayuda a muchos españoles a irse a Australia, o sea que todo el mundo recomendar que escuche ese podcast porque de verdad que Marta es la persona o la empresa que a mí me ayudó a llegar hasta allí y es mucho más fácil de lo que parece, porque muchas veces pensamos en Australia, no sé tú qué pensabas, Blanca, pero probablemente que no era fácil, ¿no? Todo el tema de aduanas, esos programas que hemos visto Claro. de wow, que te lo ponen imposible. Claro, yo hice lo que todo el mundo, ¿no? Que me metí en internet, busqué y dije, madre mía, pero esto yo pensaba que iba a ser coger la maleta y plantarme allí. Y cuando vi todo lo que había que hacer, pues hice lo mismo. Me asesoré con una chica, no recuerdo cómo se llamaba ni cuál era la agencia, lo mismo es hasta la misma persona. Era una agencia física, o sea, yo fui con un amigo que precisamente, curiosamente, era es el sobrino de Óscar.
que por eso nos conocemos, porque Ah, yo qué me iba a ir bueno. Ostras. con su sobrino a Australia. Éramos Sí, amigos de hace años y decimos, pues venga, va, vamos a Australia a empezar, yo qué sé, a aprender inglés y a probar, ¿no? Algo diferente. sí. Y también pues nos atendió una chica, pues eso, lo teníamos todo preparado ya para irnos, pero nos conocimos Oscar y yo y la cosa cambió. Claro, entonces aparecí yo por ahí. ¿Y tú, Óscar, Bueno, qué pasa? ¿Que no te querías ir a Australia o qué? bueno, yo la verdad que estaba en otro momento. Yo estaba con un trabajo estable, yo trabajaba de policía, me había sacado unas oposiciones Sí, y bueno, como que estaba como con una vida muy estable, pero sí que es verdad que hacía ya tiempo que estaba empezando a plantearme el irme a vivir fuera. Y una de las cosas que estaba haciendo era estudiar maneras de generar ingresos estando por ahí fuera. Entonces fue cuando conocí a Blanca y fue como ver un rayo de luz, ¿no? De decir, oye, pues ahora tengo la oportunidad con esta chica de hacer algo totalmente nuevo, qué guay. como Porque hacer, normalmente es al revés, ¿no? Tú conoces a alguien, igual tú tienes las ideas de un viaje loco y tal, y dices, ya, pero esta persona no me va a seguir. Pero en Ya. vuestro caso sí fue así, ¿no? Os complementabais bien en eso. Sí, a ver, los inicios fueron un poco raros porque como en todas relaciones, pues al principio no está claro qué es lo que vamos a hacer, si vamos en serio, si no. Entonces yo iba a irme a Australia en 2 o 3 meses después de haberlo conocido Ya, y al principio era como, bueno, esto va a ser pues un rollo entre tú y yo, pero luego se va a acabar porque yo ya tengo mis planes hechos. Y sí, conforme iba acercándose la fecha, pues yo iba diciendo, oye, es que no sé si irme porque él no podía, obviamente, irse conmigo porque estaba trabajando, ¿no? Y no ya, iba a perder una plaza por una chica que acabo de conocer. sí, Y bueno, entonces pues dije, mira, pues hacemos una cosa, lo de Australia lo dejo para más adelante, vamos a ver qué pasa con nuestra relación. Y lo que hice, pues algo diferente, pero que también iba un poco en la misma sintonía, fue irme a hacer un voluntariado a terreno. Me fui a Nicaragua con una ONG y allí pues estuve un mes trabajando en el departamento de comunicación, haciendo, fíjate, vídeos y fotografías sí. a gente que vivía en las comunidades rurales más aisladas de Nicaragua. Y Mm, allí pues me quité mucho el gusanillo y por otra parte me lo volví a instalar porque todavía me quedé con más ganas sí, de saber lo que era imaginar una vida así, ¿no? Grabando a personas que viven de una manera diferente, viajando. sí, la verdad que yo creo que ahí ella vino con el gusanillo muy metido dentro. qué guay. Y bueno, pues fue el tema de que empezamos a darle vueltas y empezamos a preguntarnos, oye, ¿y qué habilidades tenemos nosotros? ¿Y qué podríamos hacer si quisiéramos vivir viajando? ¿Y cuánto dinero necesitaríamos para hacerlo? Y hay gente que vive viajando y que no es rica, ¿y cómo se lo montan? Y empezamos a Qué hacernos un guay. montón de preguntas y bueno, nos dimos cuenta de que realmente era un sueño que teníamos por cumplir, pero nos salían muchos miedos, nos salían muchas dudas, ¿no? Las típicas dudas Ah, que te salen de, bueno, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si es una locura lo que estoy haciendo? ¿Y sí, si el día de mañana no sé qué hacer con mi vida? ¿Y si no sé qué? Pero sí, sí. conforme más empezamos a acudir a eventos viajeros, a conocer a gente que vivía viajando, Mm. a seguir a gente en redes que vivía viajando y conectaba con nosotros por alguna afinidad especial, pues como que nos íbamos adentrando más ahí en un mundillo que decíamos, oye, que igual sí que podemos elaborar un plan y intentarlo. Y hacerlo. Qué guay. La verdad es que yo creo que ver a gente, seguir a gente, conocer a gente, tomarte un café con gente que vive viajando es algo que ayuda, pero muchísimo, ¿no? O sea, es una barbaridad. Creo que no nos imaginamos de cuánto nos puede ayudar y dar esa tranquilidad de decir, vale, conozco a una persona que hace esto, yo igual no puedo hacer eso, pero es que también hay otra persona que hace otra cosa totalmente diferente y también vive viajando. O sea que si ya hay diferentes perfiles de personas, pues yo igual con mi historia pues también lo puedo hacer. Pero algo que me genera curiosidad es que tú, Oscar, ya has dicho que empezaste a investigar un poquito, ¿no? Sí, Pero he escuchado algo de póker online. Ganar dinero viajando y jugando al póker, ¿eso qué? sí, sí, bueno, conocí a un profesional del póker que era uno de Sí, los más importantes de España en aquel momento. Estoy hablando de 2015-2016, pues estaba sí, en el sí. top 10 de ganancias
trabajando en el póker. Y te digo trabajo porque es un trabajo realmente, es un Qué trabajo de interesante. estadística, de desarrollar estrategias y etc. Ya, No es un juego de azar, ¿no? Como muchas veces se sí. quiere hacer creer. Es un trabajo en el que requiere una constancia, que requiere muchísimo aprendizaje y demás. Y entonces yo conocí a esta persona y bueno, me dijo, oye, ¿tú quieres que yo te enseñe a vivir, a ganarte la vida jugando a póker y te doy una parte y tú me das una parte de tus ganancias cuando seas un profesional? Y dije, oye, pues no suena mal la cosa, ¿no? Y entonces estuve como 2 años, fue un poco fuerte, ¿eh? Porque estaba trabajando en la policía y luego el tiempo que tenía libre lo dedicaba íntegramente como si tuviera otro trabajo. Me dedicaba como 6 horas al día A a, estudiar. a estudiar y a practicar en salas reales, son salas online. Entonces, un jugador profesional lo que hace es que está en 5 o 6 salas a la vez y aplica una serie de estrategias para ir subiendo de nivel. Conforme vas ganando más dinero, pues vas subiendo el nivel de la sala, ¿no? Donde se apuesta más Claro. dinero. Sí. Bueno, total, que estuve como 2 años trabajando muy intensamente y empecé a generar unos ingresos suficientes como que llegó un mes en el que ganaba el salario mínimo. Buah. Y yo pensé, yo me voy al sudeste asiático y trabajo con una Y herramienta vivo online. como Dios. Y sí, fue el primer plan que tenía y ahí fue cuando conocí a Blanca, ¿no? Yo estaba metido muy, muy a fondo en eso. ¿Qué pasó? Qué interesante. Que con el tiempo, cuando estaba con Blanca y empezamos a hablar mucho sobre lo que sería nuestra vida ideal y tal, yo me di cuenta de que al final estaba cambiando un trabajo que era el de la policía por un trabajo que no me llenaba plenamente, porque era estar sentado delante de un ordenador muchísimas horas aplicando estrategias matemáticas y no era algo que disfrutara al 100%, no era algo que se te pasara las horas volando, no era algo creativo, no era algo que te hiciera estar en contacto con gente real. Ya, Y bueno, fue como un poco duro, pero ahí me di cuenta que tampoco era ese mi camino, aunque lo hubiera invertido muchas horas, pero no era ese el camino. Entonces, ya, bueno, fue como una revelación ahí que Mm, tuve con Blanca. ya, ya. Y entonces, a raíz de dejar ese camino, pues empezamos a plantearnos, oye, pues tiene que haber otras maneras que nos gusten, que de verdad disfrutemos, que conecten más que con conecten, nosotros. claro, con Sí, nuestras habilidades, con nuestros talentos. ya. Porque vosotros cuando os fuisteis a hacer ese gran viaje en bici, si no recuerdo mal, os fuisteis con ahorros, pero ya empezasteis a pensar en formas de ganaros la vida, ¿no? O me suena que empezasteis una membresía, puede ser. Y No sé, contar un poco cómo fue ese viaje en bici y bueno, empezasteis por Europa, pero acabasteis en África, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron esos años de vivir viajando en una bici y empezar a crear formas para ganaros la vida a través de Internet? Pues mira, al principio fue un poco caótico, porque nosotros nos fuimos con una referencia o sea, con un referente que es Pablo de Viquecanine, que nosotros Sí, seguíamos muchísimo, y de hecho es una de las personas por las cuales nosotros estamos viviendo en ruta, porque a esto nos referíamos cuando hablabas antes de inspirarse con gente que ya vive viajando, es que es muy sí, potente que tú simplemente conseguir a una persona, un blog o a un youtuber que hace algo que tú quieres hacer, de repente te cambia el chip y hace que totalmente. te cambie la vida. Entonces, Pablo en nuestro caso tuvo ese Qué guay. efecto en nosotros. Y claro, nosotros queríamos hacer exactamente lo mismo, ir en bici, hacer vídeos para YouTube y abrir una membresía porque era la única forma que conocíamos realmente. Dijimos, bueno, Sí, este es el único referente que tenemos, hace esto, le va bien, pues vamos a intentarlo. Entonces, pues nada, una carrera de fondo, haciendo vídeos para YouTube basados pues en nuestro viaje. Era un videoblog de nuestro día a día durante el viaje. Hacíamos tres vídeos a la semana, que era una locura, porque teníamos que editarlos ahí medio tumbados en la tienda de campaña, que era inviable totalmente y sin ver nada, o sea, sin ver ningún beneficio, no ya solo económico, sino que nos veían cuatro gatos los vídeos. Nosotros nos currábamos los vídeos y decíamos, madre mía, si esto lo habrá visto mi madre y sus amigas, pero nadie más. Entonces fue un poquillo duro, pero también sabíamos que era una fase, que ya sabíamos por otros viajeros que conocíamos que, bueno, siempre que empiezas en un proyecto
sea cual sea, pues hay una fase de desierto en la que Sí. tú curras y no ves ningún resultado, pero si sigues currando, llega un momento en el que la cosa empieza a crecer y cuando ya la cosa empieza a crecer, cada vez es más fácil crecer. Y ese punto nos llegó pues justamente cuando llegamos a África. Hicimos el tema de la membresía online, que para el que no lo conozca, pues es una especie de Patreon, pero que hicimos nosotros desde cero en nuestra página web. O sea, todo lo que es la página web, todo lo hicimos nosotros, era un curro, pero como Patreon en aquel momento no era muy famoso, no era muy conocido, pues no sé, nos dio la sensación de que hacerlo así era mejor. Y ahí pues y lo que íbamos ofreciendo era a la gente que veía nuestros vídeos cada semana, les decíamos que si querían un contenido extra, pues podían apoyarnos y acceder a contenido extra gracias suscribiéndose a la membresía online, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, mira, ahí empezaron nuestros primeros ingresos, no nos fue mal. No, la verdad que estábamos muy contentos cuando lanzamos la membresía, porque de repente veíamos que había meses en los que ganábamos más de lo que gastábamos. Y nos parecía alucinante porque decíamos, wow, o sea, Sí. estamos viajando por África, por un país increíble y estamos ahorrando dinero. Y decíamos, es que nos explotaba un poco la cabeza, ¿no? Era como decir, wow, es que de verdad lo estamos consiguiendo y estamos viendo la prueba. Y solo habíamos probado de hacer una cosa, ¿no? Que era, bueno, aparte del canal de YouTube, el lanzar una membresía. Y entonces empezamos a pensar, pues anda que no tiene que haber caminos para generar ingresos cuando estás viajando. De todas maneras, pues realmente la membresía era algo que nos apetecía mucho hacer porque además tenías contacto directo con las personas que te estaban apoyando en el viaje. Y bueno, fue una de las primeras cosas que lanzamos. Y luego un poquito más adelante hicimos otra que nos gustó mucho hacer, que eran unas postales artesanales que hacía Blanca con acuarela. Entonces, Sí. en algunos países que visitábamos, hacía una postal artesanal inspirada en el país, con algún motivo del país. Con el sello original, con Sí. algún refrán, y las enviábamos a cambio de un donativo. La mitad digamos que iba destinado a apoyar nuestro viaje y la otra mitad iba destinado a una organización sin ánimo de lucro que trabajara en ese país. Y la verdad es que también nos sorprendió nuevamente porque al principio pensábamos, no sé, ¿quién va a querer una postal hecha por mí aquí de acuarela, que al final es un trozo de papel? Pues muchísima gente, bueno, muchísima, en comparación con el público que nosotros teníamos entonces, la verdad es que bastante gente nos sorprendió interesándole muchísimo el tema de Bueno, las que postales. estuviste 4 o 5 días que no paraste de pintar postales. Sí, cada vez que me tocaba, Que era, bueno, fue una locura, no parábamos, sí, pero sí. muy bonito, sí. Qué guay, súper interesante. Y bueno, hicisteis todo ese pedazo de viaje por África que yo lo he seguido y yo me doy cuenta de qué poco aventurero soy. Bueno, no sé si estáis escuchando aquí las gallinas, que hay una fiesta aquí de gallinas alrededor de mi burgo que ¿Dónde no estás? puedo- no- Íñigo, tío. pero es que estoy rodeado. O sea, yo pensaba que tenía cerca caballos, pero no, estoy rodeado de gallinas Pero ahora. oye, no te habrán metido al Pero gallinero a pillar wifi, ¿no? una- es que no sé qué les pasa. Pero bueno, voy a intentar concentrarme y vamos a seguir con esto. Lo que decía. Joder, es que no sé qué pasa. ¡Menudo festival! Oye, que igual No puedes puedo. hacer una tortilla esta noche para cenar. Sí, las veo y todas alrededor. Pero bueno, eso que yo me doy cuenta de lo poco aventurero que soy, ¿no? Siguiendo viajes como el vuestro. Y es como que sigo viajes, pero digo, es que de verdad están disfrutando, porque, o sea, a vosotros y a muchos que hacen esos viajes se les ve pasando unas penurias de decir, ostras, pero de verdad son felices así. Y no sé, es como que me causa curiosidad. No sé si queréis comentarme algo al respecto. Si es algo que recomendaríais, si lo habéis hecho una vez y ya está, A ver, o qué. yo creo que cuando estás metido en medio de la movida, o sea, cuando estás en plena aventura y te pasan cosas como yo que sé, como que estamos pedaleando y nos avisa un ranger que no sigamos avanzando porque hay un león que le ha estado persiguiendo la camioneta y que está más adelante y te subes y te vas. O que acampas en un sitio donde te rodean los hipopótamos. O sea, son cosas que cuando las explicas
parecen una locura y realmente puede ser que lo sean. Pero cuando estás metido en la aventura y tú has elegido esa aventura, es como que estás tan metido, tan inmerso en eso, que estás contento. Sobre Sí, todo, a lo mejor no lo parece, sí. porque obviamente, a ver, cruzar África en bici pues tiene su sacrificio, ¿no? Claro. El calor, el terreno, el desierto, los animales salvajes, una cultura a veces que no acabas de entender o a la que no te adaptas. Obviamente todo tiene su cara A y su cara B, pero luego realmente incluso los momentos así más chungos que tú dices, joder, sí que es que lo han pasado fatal, son los que más te acuerdas y los que te han marcado. Es que yo recuerdo una tormenta de arena que nos cogió en el desierto del Namib, de yo estar ahí y pensar, ¿qué cojones estoy haciendo yo aquí metida Claro. con una bicicleta que no hay nadie a cientos de kilómetros a la redonda y me ha pillado una tormenta de arena que no sé ni cómo reaccionar? Y en ese momento, pues sí que es verdad que dices, no, que no tiene sentido lo que estoy haciendo. O madre mía, qué mala suerte, o qué mal lo estoy pasando. Pero luego eso se pasa y tienes una anécdota para contar y unos recuerdos a los que acudir cuando te apetece sonreír que Ya, son maravillosos. Y para qué mí bueno. eso es la vida, es nutrirla de esas experiencias que a lo mejor pueden parecer un poco sufridoras, por llamarlo de Sí, alguna sí, manera, parecen. pero que después te llenan el alma Sí, Ya, y y no es lo mismo una dificultad que tú te encuentras en una vida, digamos, más convencional, a una dificultad de un camino que tú has elegido, que tú ya sabes que es aventurero, tú ya sabes un ya. poco que te expones a que te pasen cosas y bueno, luego también con el tiempo aprendes a relativizarlas todas, ¿no? Porque a veces sí. te pasan cosas que dices, bueno, pero ya hemos salido de otras peores. Entonces es como que al final Ya, aprendes un poquito a tomártela de sí. otra manera. Sí, yo creo que eso se aprende mucho durante un viaje, que como siempre te encuentras algunos problemas imprevistos, al final como que te curtes un poco, ¿no? Hmm. Y Ya. dices, bueno, viene un problema, vale, tranquilidad, no pasa nada. Que esto siempre tiene su fase, ahora nos cabreamos, luego miramos a ver qué podemos hacer y al final siempre pasa algo y se soluciona. Sí. Bueno, pues para dejar un poco con la intriga a todo el mundo, oye, ir a ver los vídeos de Vivir en Ruta en YouTube, porque bueno, me imagino que ya los conocéis a Oscar y Blanca, pero igual no habéis visto los vídeos de su viaje por África, que son alucinantes, que además es muy entretenido desde el sofá o desde la comodidad de donde estés, ver a dos personas sufriendo en bici, así que se lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo. Y bueno, aprovecho para decir que en viajandosimple.com/vivir en ruta dejaremos enlaces a todo lo que vamos a hablar ahora y también a su canal de YouTube, así que ahí lo tenéis a mano y también fotos suyas y tal para que les tengáis fichados. Y luego cambiando un poco, volviendo al tema de generar ingresos viajando, que vosotros sabéis bastante porque habéis probado diferentes cosas, pero ahora os habéis metido en un berenjenal bastante guay. Contarnos un poco de dónde sale esa idea de este curso de generar ingresos viajando. Bueno, la idea se me ocurrió un día que estaba pensando en que todo este aprendizaje que hemos tenido desde antes de iniciar la aventura hasta el día de hoy, se me ocurrió que habíamos desarrollado una serie de estrategias para obtener ingresos nosotros en la ruta, que nos habíamos equivocado en una serie de cosas, que habíamos aprendido una serie de procesos que Sí, funcionaban mejor y otros peor, que habíamos conocido a muchos viajeros y cada uno lo hacía de una manera diferente, que habíamos aprendido que se puede ganar dinero de una manera, de otra y de otra y de otra. Y luego me había dado cuenta de que no había un curso de viajeros, o sea, de personas que iban viajando explicando a otras personas que quieran viajar cómo lo están haciendo, con datos reales, explicando, desnudando un poco su proyecto por dentro, ¿no? Diciendo cómo están haciendo, cómo están llevando a la práctica para generar ingresos, pues las especialidades que ellos trabajan, con qué colchón económico salieron, cuánto tardaron en generar ingresos, porque al final, cuando uno sale a la ruta, pues
no sabe muy bien qué expectativas tener, porque dices, bueno, ¿y cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto tendría que estar ganando ahora? Pero oye, si tú sabes que hay alguien que ya ha transitado ese camino y te enseña sus datos y tú te puedes tener una referencia real de cómo puede ir cuando lo estás trabajando de esta manera, pues yo pensé que era una herramienta que puede ser de mucha utilidad para las personas que realmente se estén planteando el vivir una vida nómada, ¿no? Una vida viajando. Entonces, se nos ocurrió la idea y dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos algo colaborativo con personas que nosotros admiremos como viajeros, personas que sean referentes para otras personas y que ya lleven tiempo teniendo esta vida, viviendo una vida en ruta? Y además trabajando en diferentes especialidades, porque claro, nosotros hemos experimentado pues 4 maneras de vivir viajando, de generar ingresos, mejor dicho, viajando, pero hay muchas más y no queríamos tampoco dejarlo ahí, en solo 4 formas de generar ingresos, porque viajando te das cuenta que la gente se las apaña de unas maneras que ni se te ocurren ahora mismo, ¿no? Que además queríamos que se conocieran diferentes formas de generar ingresos, no solo las que nosotros Sí. hemos aprendido. Nosotros sabemos 4, que son las que nos han funcionado a nosotros, pero sabemos que hay muchas más y cuando viajas lo ves, que hay muchísimas formas, muchísima gente viajando, ganándose la vida de maneras que ni se te imaginan ahora mismo, ¿no? Ni se te ocurren. Y al final lo que habíamos hablado, ¿no? Que cuando tú sigues proyectos de alguien, es guay ver cómo lo están haciendo y que te dan mucha confianza. Pero claro, cuando ves a uno, pues dices, bueno, pues él porque hace esto, hace esa membresía, porque lo comparte en YouTube o lo que sea. Pero claro, luego te das cuenta que hay un montón de perfiles diferentes. Entonces lo que habéis hecho con esto es genial porque casi todos los perfiles son bastante diferentes. Sí. Y bueno, creo que eso ha ayudado un montón. Y además también es interesante que hay perfiles que generan ingresos únicamente online y perfiles que generan ingresos pues vendiendo productos con Sí. artesanías o trabajando por temporadas en España o trabajando por temporadas en el extranjero. Entonces, creo que ahí cubre cualquier tipo de perfil de persona que se esté planteando vivir viajando, tanto la que quiere tener redes sociales como la que no. Sí, sí, sí. Y bueno, contar también un poco quiénes están y cómo se tomaron esto, porque yo recuerdo cuando me contactasteis, yo al principio estaba un poco reticente, ¿no? Por curso online y tal, pero luego ya pensando, para empezar, bueno, porque lo propusisteis vosotros y yo tengo mucha confianza en vosotros, creo que todo el mundo que os sigue y bueno, pensar que eso, pues que vivir en ruta iba a organizar todo esto con los ejemplos de personas que me pusisteis, con el precio tan económico que iba a tener el curso y tal, y dije, joder, es que no me lo puedo perder, aunque estoy metido ahora en muchas historias y tal, es que si digo que no, me voy a arrepentir, ¿no? Y me parecía genial, entonces, nada, que para mí fue un placer, pero tengo curiosidad el resto, ¿cómo los convencisteis? ¿O fue fácil? Bueno, la verdad es que, no sé, le pusimos también mucha ilusión cuando le explicábamos el proyecto porque realmente estábamos muy convencidos de que era algo muy útil para cualquier persona que quisiera iniciarse en una vida viajera. Y cuando hablamos con los diferentes profesores, pues la verdad que nos sorprendió muy positivamente en el sentido de que todos estaban muy abiertos a compartir pues sus estrategias, a compartir sus datos, a compartir Qué guay. información Muy y que íntima. íntima de sus Sí, proyectos sí, y que ninguno tenía una visión como de, bueno, si yo comparto esto, a lo mejor voy a crear una competencia por ahí, ¿qué tal? Sino al contrario, yo creo que lo que tenemos en común todos los profesores es que todos hemos pasado un proceso de tener una vida convencional y diferente a llevar años viajando y ya tener cada uno nuestro propio proyecto. Entonces, eso también te da la tranquilidad de que tú ya estás generando ingresos con tu propia especialidad y que tú quieres que le vaya bien a los demás, porque no estás compartiendo valor desde la escasez, ¿no? Sino que estás compartiendo valor desde el amor, ¿no? Desde decir, yo quiero compartir con otros para que también puedan vivir viajando. Y la verdad que fue muy positiva la respuesta de todos los profesores con los que hablamos para participar en el curso. Sobre todo yo creo que por el hecho de ser un proyecto colaborativo, que no es que haya sí, venido una empresa y haya dicho, "Ah, venga, te pago tanto y me haces 4 vídeos sobre esto". Como es algo en lo que todos participamos, más o menos, quien más que menos se conoce entre los profesores, yo creo que, bueno, sí, obviamente sí. nosotros los conocemos a todos, ¿no? Pero
somos personas que estamos muy presentes en las redes sociales, como Verde por Dentro, Kike Arnaiz, Otra Vida es Posible, Sin Código Postal, Mundo Adro, The Walking Travel, Al Son de mi Furgón y tú, Íñigo, de Sí. Viajando Simple. Somos personas que nos conocemos, sabemos más o menos cómo ha sido nuestra trayectoria, de qué manera vamos generando ingresos, porque cuando nos conocemos, pues hay ese intercambio, ¿no?, de conocimientos. Sí. Y creo que eso es una de las cosas que más gustó, que fuera algo que todos participáramos. Sí, que esté hecho al final lo que vosotros decíais, ¿no? Por viajeros y para viajeros, ¿no? Que no es que alguien te está hablando de, pues como cuando vas a clase, ¿no? A clase de economía y alguien te está hablando de lo que sea y no ha trabajado de eso de lo que está hablando, por ejemplo, ¿no? Y Ya. en este caso, pues todos sabemos que de verdad los profesores saben de esa temática porque sobre todo se ganan la vida con eso, ¿no? Entonces, que mejor. Y luego además que la mayoría están acostumbrados un poco a hablar en público, que se van a expresar bien, porque tú puedes saber mucho de algo, pero no saber explicarlo a los demás. Y en Exacto. cambio creo que la mayoría, pues al estar también en redes sociales y demás, pues más o menos sabemos cómo hacernos explicar, ¿no? O sea que eso creo que es muy, muy importante. Sí, la verdad es que Sí, sí. Hay mucho contenido de valor. Nosotros que, claro, lo hemos editado todo, es como que nos hemos sí, hecho un máster en cada una de las especialidades de cada uno de vosotros. Vamos, sabemos todo de qué vosotros guay. ya. Bueno, Sí, y te digo una cosa, hemos aplicado cosas que salen en el curso para generar nuevas fuentes de ingresos Y nos ha ido y muy nos ha bien. ido muy bien. O sea, qué guay. realmente nosotros hemos aprendido muchísimo con lo que hay dentro del Claro, curso y lo hemos puesto a la práctica. O sea que sí. en ese sentido, aparte de compartir nuestro conocimiento, también hemos aprendido mucho. Sí, buenísimo. Pues nada, dejaremos enlaces al curso, por supuesto, en los enlaces del programa, igual que a vuestras redes sociales, porque ¿dónde os puede seguir la gente? Pues Eh, la gente que quiera seguir el proyecto nuestro puede seguirlo en YouTube, Vivir en Ruta, así, tal como suena. En Sí, Instagram también. Y bueno, en Facebook la verdad es que no tocamos tanto Facebook, pero ahí tenemos también nuestra cuenta. guay. Y nada, la verdad es que nosotros encantados de que la comunidad siga creciendo. Hacemos vídeos, intentamos hacer vídeos cada semana, pero últimamente con tantas cosas entre el curso, el libro y las redes nos Está está complicado. costando un poco, pero vamos subiendo Sí. contenido del viaje en furgoneta. Que es verdad que no he dicho nada, pero habéis escrito un libro que me parece que os va bastante bien, que por supuesto también lo dejaremos en las notas del programa, pero es que habla de lo que hablábamos, ¿no? De vuestros sufrimientos por África sobre ruedas. ¿Cómo se llama el libro y dónde lo pueden encontrar? El libro se llama Nunca llueve en el desierto y bueno, pues ahí explica toda nuestra aventura desde antes de la ruta hasta Sí, que acabamos nuestro viaje en África y se puede encontrar en nuestra página web en nuncayueneldesierto.com. sí, Allí se puede pedir tanto en físico para cualquier parte del mundo o en versión electrónica, en ebook, tanto para un lector electrónico O como un sí. móvil. como un Kindle o como sea. Iba a decir que para los que se quieran apuntar al curso, que aprovechen el cupón Viajando Simple, Claro, todo junto, y con ese cupón a la hora de hacer el pago tienen un 25% de descuento sobre el precio del curso. Y bueno, es sí. una promoción que la verdad que está bastante bien. Sí, sí, lo dejaremos en los enlaces y bueno, con esto al final, al ser colaborativo, lo que decíais, pues para ayudar a cada profesor, pues cada uno tiene un código de descuento y con eso pues apoyáis a cada profesor y es que además pues os estáis ahorrando una pasta. Así que bueno, lo dejaremos en las notas del programa y nada, que también, bueno, habéis estado aquí, pero no hemos hablado mucho de furgonetas, ahora vivís en una furgoneta y creo que sería interesante en un futuro hablar de furgonetas y hablar de los problemas de óxido en una furgoneta, ¿no? Así que si os apetece en un futuro, pues podemos pasar al podcast de Viajando Simple y hablar más sobre eso. Muy bien, perfecto. Nosotros Sí, encantados. Ya al toro pasado ya Sí, no nos duele claro, los óxidos. ya eso es, estamos recuperados a nivel anímico, o sea que podemos hablar perfectamente. buenísimo. Hablar de África ya, ya cuando ha pasado, hablar de la Frankie ya cuando todo está solucionado, todo mola, ¿no? Igual durante duele un poquito más, pero ahora buenísimo.
Pues nada, oye chicos, que un verdadero placer y gracias por involucrarme a mí en este lío que habéis montado, en esta revolución que habéis hecho con este curso. Gracias a ti. Y nada, invitar a todo el mundo que participe, que en las notas del programa dejaremos el enlace a viajandosimple.com/vivir en ruta con toda la información. Y nada, que nos vemos por ahí por el camino. Muy bien, Muy bien. muchísimas gracias, Íñigo. Encantados de estar aquí en tu casita. Pues te mandamos un abrazo muy grande y no te pelees con las gallinas, hombre, por favor. Ahora parece que se han tranquilizado, a ver si no tengo más problemas por aquí. Pues nada, os mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, chicos. Venga, un besito, Abrazo. que vaya muy bien. Chao.